Buena tarde, noche para todos los asistentes a este conversatorio, ejercicio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en nuestro propósito superior de formar, ayudar a formar, coadyuvar en la formación de estadistas con visión de estrategas. Hoy hemos traído para esta tarde-noche del 18 de julio de 2025 un tema supremamente interesante, muy desconocido desafortunadamente por los colombianos, que afecta profundamente nuestra soberanía, que demuestra la incompetencia, la incongruencia, la ineptitud de quienes han ocupado la Cancillería a lo largo de nuestra historia y de cómo esta dirigencia política colombiana ha sido bravucona y muy alebrestada para promover la violencia interna y débil de carácter, arrodillada y pacata frente a las agresiones exteriores o frente a cualquier amenaza exterior. De esto se ha dicho mucho y algunas veces críticos lo han manifestado, pero siempre se ha soslayado. La pérdida del archipiélago de los monjes es una vergonzosa eh, demostración de un también vergonzoso episodio en nuestra historia que debería ruborizar a la dirigencia política, pero como veremos, entre ellos se tapan las cobijas o se tapan con la misma cobija y no actúan de manera consecuente con sus responsabilidades tanto políticas como históricas como penales. Entonces, sin más preámbulos, sin más anuncios, comencemos a mirar lo que es lo que nos pasa. Aquí vemos un mapa que muestra unos límites internacionales entre Colombia y Venezuela y señala que el archipiélago de los monjes tiene una subdivisión que llaman monjes norte y monjes sur. Dicen que ese nombre se lo puso el señor Alonso de Ojeda, que era un conquistador español, que en la medida que avanzó en su recorrido por toda desde la desembocadura del Orinoco hasta el Golfo de Urabá, hizo todo ese recorrido este señor. Fue reconociendo todo el territorio y con unos geógrafos fue diseñando lo que iban descubriendo, lo fue graficando en un mapa. Y que al llegar a esos islotes, que son unos cayos, no son habitables, eh, observó desde la distancia que parecían unos monjes blancos parados en medio del mar. Y lo mismo cuando llegó a lo que se llama el Cabo de la Vela en La Guajira, que ahí sí llegó hasta el sitio y pisó tierra firme, guiado por algunos indígenas de la zona, procedió a darle el nombre del Cabo de la Vela porque le pareció que la forma que le daba esa saliente de la península en el mar era una vela. Y así sucesivamente una cantidad de nombres que existen en el Caribe fueron puestos por los españoles porque tenían algún parecido. Recordemos que cuando entró Jiménez de Quesada a Bacatá, territorio del cacique Bacatá, también dijo que esa caída que había, esa llanura que había desde el cerro de Suba hacia el sur, de lo que hoy ya llega hasta Ciudad Bolívar, se parecía mucho a los Alcázares en España y la bautizó el terreno de los Alcázares. Y ya no queda sino un barrio que casi nadie lo nombra, que se llama así, pero toda esa zona se llamó Los Alcázares en su momento. Entonces, volviendo al tema, ya sabemos por qué se llaman los monjes. Ahora miremos letra menuda. No se necesita tener un micrómetro para tomar medidas en el mapa, ni un calibrador de esos que se usan en la mecánica moderna al milímetro para determinar, o al micrómetro para mirar dónde está ubicados los monjes.
están más cerquita de la península de La Guajira que de Venezuela. Punto. Ya eso indica a quién le pertenece. Lo demás es leguleyada. Pero vamos a tratar de desenmadejar toda la leguleyada que se ha armado alrededor de eso. Entonces nos queda claro, absolutamente claro, no tiene punto de discusión. Geográficamente están más cerca de Colombia que de Venezuela. Y aplíquese la teoría que se le quiera aplicar, es territorio colombiano. Pero la estupidez, la insensatez, la traición a la patria, unos bandidos que estaban en el poder y que ahora son recordados y nada de raro que dentro de poco sean efigies en los billetes de Colombia, terminó demostrando que es territorio venezolano. Bueno, entonces ya tenemos claro eso. Vayamos paso a paso y nos vamos devolviendo en el mapa y vamos analizando. Dice aquí en primera medida que el virreinato de la Nueva Granada había sido creado, que luego fue desarticulado, que luego volvió, porque es que en eso sí le heredamos a los españoles ese desorden y esa orden y contraorden. Entonces, en la medida que ellos iban colonizando, iban dando jurisdicciones e iban creando provincias. Se hicieron un trabajo grande que hay que reconocerlo, crearon provincias. Entonces, para el año de 1723 había varias provincias y determinaron que esas provincias quedaban con una decisión interesante dentro del derecho internacional, era que lo que hubiera en el mar al frente de esas provincias, no daban millas exactas, pero decían lo que esté al frente de esa provincia es de ella y punto. Entonces, en 1723, eh, el virreinato fue suprimido porque por allá algún genio en la corona española de esos que le la ponían a los reyes, le dio recomendaciones de replantear la estructura. Y en 1733, 10 años después, apareció otro monarca y dijo, no, 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 esto hay que volver otra vez a la antigua Nueva Granada y volvió y la creó. Y ahí viene el detalle, porque él sí dijo no solamente que se crea, sino que lo que está ahí se mantiene con la teoría de los mares. Y dijo clarito, el virreinato de la Nueva Granada se compone por Chocó, Popayán, el reino de Quito y Guayaquil, eso era nuestro, provincias de Antioquia, Cartagena, Santa Marta, Río del Hacha, Maracaibo, Caracas, Cumaná, Guayana, Trinidad, Margarita, Río Orinoco, provincias de Panamá, Portobelo, Veragua y el Darién. Y dice también, con todas las ciudades, oigan esto, con todas las ciudades, villas, lugares y puertos y bahías, surgideros y demás pertenecientes a ellas en uno y otro mar. No hay que haber estudiado en la Sorbona para entenderlo. Simplemente esa era la Nueva Granada y así es que ha debido quedar. Devolvámonos al mapa. Entonces, el punto de debate es que inclusive en la primera reconfiguración que hicieron los españoles desde la corona, quedó siendo territorio neogranadino, luego llamado Colombia, todo lo que hoy integra el departamento de Falcón o el estado de Falcón mejor, La Guajira, todo este golfo, porque habla de los mares, o sea, el Caribe y el mar interno aquí, eso era de Colombia o de la Nueva Granada. Y sigue y se extiende hasta el Chocó y baja y dice que Panamá y nombra por allá otro tipo de, otra lista larga. Sucede que vuelve la corona española a tener dificultades internas por la administración, sobre todo. ¿Por qué? Me devuelvo aquí. Porque había determinado que la justicia, es que el enredo que tenemos nosotros se lo heredamos a los españoles, todos esos inventos de todos genios que tenemos es heredado de la mentalidad española. Los problemas de justicia, de linderos, de propiedades, de títulos, etcétera, que se presentaran aquí, tenían que coger un buque y arrancar hasta Santo Domingo. En lugar de decir, bueno, pues esto es territorio continental, se resuelve en Cartagena o en Santa Fe, que era lo lógico, ¿no? Entonces luego en el 39 dicen, eso hay que replantearlo, y vuelven a redistribuir el terreno.
Pero sobre todo, lo más importante es que le otorgan a la capital que, o otorgan a Santa Fe de Bogotá, que ahí es donde se arreglen los problemas. Eso es lo fundamental de esa cédula real del 39. En el 42, ya por necesidades administrativas y porque los caminos no eran tan buenos por las distancias y por agilizar soluciones, entonces se crea la Capitanía General de Venezuela y les secciona o les secesiona a la Nueva Granada todas esas provincias del oriente del Golfo de Maracaibo o de Chichibacoa, que se llama. Otros le dicen Coquibacoa, Chichibacoa. Y entonces queda la Capitanía General de Venezuela de aquí para allá. No es desde aquí ni de aquí detrás de los monjes, no, de aquí para allá. Todo esto seguía siendo de la Nueva Granada. Luego se presentan otros eventos y se crea otra figura administrativa, porque es que los españoles eran especialistas y son especialistas en crear burocracia. Y entonces aparece la Real Audiencia de Caracas adscrita a la Capitanía General de Venezuela. Pero eh, dice que la acción de impartir justicia por esa audiencia le corresponde es únicamente sobre la Capitanía General de Venezuela y no nombra ni incluye el territorio de los monjes porque seguía sosteniendo la tesis que las provincias que de territorio continental, su extensión era mares, bahías, surgideros, puertos, villas, lugares y todo lo que estuviera en uno y otro mar. Entonces, así sigue pasando el tiempo y llega el año de 1810 y se producen las revoluciones y con la victoria del general Simón Bolívar en Boyacá se inicia a caer el imperio español como un castillo de naipes en todo el continente. Tipo más o menos 1830, 1826, 27, ya América estaba prácticamente libre del influjo español, quedaban algunas partes de México, quedaban algunas partes como Cuba, Puerto Rico y las Filipinas que no eran americanas, algunas provincias que todavía como los pastusos eran tercos y le juraban lealtad al rey y no a los independentistas, pero ya prácticamente estaba sellado la libertad. Entonces, había una norma preexistente que llamaba el uti possidetis juris, que determinó o determinaba que cuando había cambios estructurales en los terrenos por razones políticas, verbigracia, una revolución o una rebelión, los límites de las nuevas naciones que se formaran eran los mismos que tenían las antiguas colonias. Quiere decir eso que al formar la Nueva Granada seguía siendo integrada por, o mejor, que el archipiélago de los monjes hacía parte de esa Nueva Granada. Ya sabemos que el general Santander y todos sus cómplices les dio por tirarse la viveza de rebelarse contra Bolívar y armar tres estados aparte, peleando con Páez y peleando con Flores y armando cada uno pensando que siendo un general de Alcoba iba a gobernar más que un rey en un castillo. Y se tiraron todo. Entonces, el señor Páez, que era mucho más vivo que estos, era un campesino iletrado, pero entendía de geopolítica, sabía lo que significaban los recursos, sabía la importancia del mar y eso que nunca había sido marinero, pero tenía más visión que los de aquí. Entonces, en el año de 1833 fue el general Páez el que le impuso al ilustrísimo general Santander, bueno, vamos a negociar esta vaina, porque el uti possidetis juris dice que eran los antiguos límites de la Capitanía General y el nuevo Reino de Granada. Pero es que como nosotros nos unimos primero en la
en la República de Colombia, que algunos lo llamaron Gran Colombia y ahora otros no, y luego nos separamos. Entonces esto tenemos que definirlo. Y ya Páez tenía el as bajo la manga. Había tenido a un bandido de nombre Michelena, Santos Michelena, que era un experto en manejo de temas de hacienda pública, y le dijo, este es el gallo para que vaya y negocie con esos granadinos estúpidos que viven pensando es en levantar la copa y vivir como reyes. Y era la verdad, era que eran dos elementos muy marcadamente diferentes. Páez era el guerrero, el indio de alpargatas, de caballo a puro pelo, que mascaba tabaco, que sabía que había que matar una res y ahumarla y echar entre una bolsa de cuero toda esa carne envuelta en sal y andar por el llano llano y sobrevivir con agua, tabaco y carne ahumada. Él sabía eso, pero además era un tipo que le gustaba leer y que admiraba muchísimo al Libertador. Entonces le entendía el pensamiento al Libertador, hasta lo odiaba y le fue traidor varias veces, pero entendía lo que significaba eso. Entonces escogió a un letrado que era de temple impositivo, como los mantuanos de Caracas, y de aquí de Colombia inmediatamente escogieron al preciso, un sujeto que ha sido teniente de ingenieros al final de la guerra civil, de la guerra de independencia, de nombre Lino Pombo. No lo conocía sino la mamá y él, como militar. Pero el tipo era un politiquero, además que era un letrado, un ilustrado. Entonces fue y se acomodó allá y cometió varias estupideces. Él no llegó a pensar, como estaban pensando los venezolanos, en extender su dominio y apropiarse de todo lo que encontraban por delante, sino él llegó fue pensando al contrario. Esto aquí para no pelear es vamos a ceder y entregar. Y entonces hicieron el tratado Michelena-Pombo. Y de entradita los venezolanos dijeron es que la península de La Guajira, miren todo lo que es, hay que partirla por la mitad. Y ahí señala la línea por donde la trazaron y así quedó el tratado. Luego nos dijeron, y es que en la zona de Mérida, que hoy es el Zulia y toda esa zona, eh, o perdón, donde queda hoy Mérida, estoy aquí, estoy diciendo mal, al sur del lago de Maracaibo. Los límites pasan por aquí y de una vez nos quitaron territorio que ya lo vimos dentro de la cédula real del 39 y las ratificaciones del 77 y el 86 y el 42 era territorio de la Nueva Granada. Pero no importa, el señor Lino de Pombo Eliva era como el gran intelectual colombiano a demostrarle a los indios salvajes venezolanos que él era mucho más culto y más inteligente y se arrodilló ahí. Y nos remató entregándoles un gran territorio de Arauca. Mire todo lo que se apropió Venezuela. Es que al mirar los ríos, uno entiende. Todo esto debería ser territorio granadino y si se quiere establecer un límite, es donde un río desemboque en otro y cierra ahí. Pero esta línea recta aquí en las sabanas y fuera de eso cortada por otro río, por el Arauca, solo se le ocurre a un estúpido como el señor Lino de Pombo. Pero es que a ellos no les interesaba eso. Ellos no entendían de geopolítica, no entendían sino era las élites bogotanas, con tal de que al indio venezolano no le diera la rabieta, o sea, Páez, de venir de pronto a buscarnos camorra, si nosotros somos intelectuales de camisa de cuello almidonado, eh, hablamos francés, hablamos inglés, levantamos la copa, tenemos que estar pendientes de la última novela que se produzca en Francia, para que venga ahí hay un indio zarrapastroso a buscarnos peleas. No, además, esa vaina ya, territorio de selva, eso nos sirvió para venir a liberar aquí a Bogotá de España, pero ¿qué vamos a buscar por allá? Si eso aquí, las vaquitas que nos dejó don Jorge Tadeo Lozano en la sabana de Bogotá, con eso podemos alimentar toda esta guacherna. Así pensaban y siguen pensando así, ¿no? Bueno, los años pasaron y en 1971 le armaron la gorda al señor presidente Pastrana porque aparecieron
ante el Consejo de Estado unas demandas contra el señor Roberto Urdaneta Arbeláez y el señor Uribe Holguín, que era el canciller. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Resulta que, como en 1950, 51 y 52, aquí estábamos agarrados como salvajes, entre liberales y conservadores matándose como animales montaraces. Entonces Venezuela comenzó a presionar por incidencia de Rómulo, del general Rómulo Gallegos, del general no Gallegos sino otro, dictador famoso, Marcos Pérez Jiménez, estaba equivocando el nombre, que Colombia tenía que entregar los monjes, porque eso era de ellos. Y aparecieron unos leguleyos, porque esos sí los leguleyos aparecen en todas partes. Son expertos en encontrarle el sí y el no a cada tema. Y comenzaron a decir que había una cédula real, que había una disposición de una audiencia, y el señor presidente encargado, que era don Roberto Urdaneta Arbeláez, tenía intereses financieros en Venezuela, tenía negocios allá y como estaba el boom del petróleo, entonces su hijo ya se iba a emparentar, como dicen los caribeños, con una mantuana de la élite venezolana. Entonces, ¿qué tal que yo, presidente de Colombia, ir a pelear ahí por un peladero de esos, por esos monjes? No, 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 eso, que lo cojan los venezolanos. Y le dio instrucciones al bisabuelo, al abuelo, perdón, de la ilustrísima ex canciller María Ángela Holguín, que era igual de brillante a ella. Y este señor no tuvo problema en elaborar una nota que dice palabras más, palabras menos, que el gobierno de Colombia declara que no objeta la soberanía de Venezuela sobre el archipiélago de los monjes y que en consecuencia no se opone ni tiene reclamación alguna que formular respecto al ejercicio de la misma o de cualquier acto de dominio por parte de este país sobre el archipiélago en referencia. Es que es norma constante de Colombia reconocer a plenitud el derecho ajeno y obrar siempre de conformidad, línea de conducta que consagra, que consagrada en los tratados internacionales, por lo que al hacer la presente solemne declaración, continúa mi gobierno en una línea de conducta que constituye motivo legítimo de orgullo de la República. Esos son muchos hijos de. Lo escribió el señor Uribe y lo firmaron en forma conjunta el señor Roberto Urdaneta Arbeláez, que no, ese delincuente no había sido elegido presidente por nadie, sino que como era el designado del señor Laureano Gómez, y Laureano Gómez se enfermó, entonces subió a la presidencia y estuvo encargado de la presidencia un tiempo ahí, y a ese fue el que Rojas corrió para un lado, y también lo firmó el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Uribe Holguín. Y esa nota se le entregaron al embajador de Venezuela en Colombia, un sujeto de nombre Luis Jerónimo Pietri. Obviamente el señor recibió eso inmediatamente, el mismo día, eso no, no, me imagino que puso a la secretaria de una vez a contestar y le contestó el mismo día: señor ministro, tengo el honor de avisar a vuestra excelencia el recibo de su atenta comunicación distinguida con el número GM 542, en la que tiene a bien exponer la conclusión a que ha llegado el gobierno de Colombia en relación con el archipiélago de los monjes, como resultado de las cordiales conversaciones mantenidas al respecto durante los meses, durante los últimos meses, entre los gobiernos de nuestros países por conducto de sus respectivos representantes diplomáticos en Bogotá y Caracas. Mi gobierno expresa su completo acuerdo con los términos de la nota de vuestra excelencia y aprecia altamente la decisión adoptada por el gobierno de Colombia al declarar en la forma que lo hace que no objeta nuestra soberanía, bla, 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 bla. Entonces, el escándalo que le han armado al señor Pastrana, que ya estaba desgobernando, que ya sabemos que su elección fue fraudulenta, en el Congreso de la República fue muy fuerte, y entonces Carlos Andrés Pérez, que ya se sentía dueño del balón porque han pasado 17 años
o 18 años de esta tradición de este par de sujetos a Colombia, dijo, bueno, hemos venido dialogando seguido con Colombia y esto es una maravilla, ya eh, sabemos que esto nunca llegará a las armas, que esto es la machera. Además, la angustia venezolana en este momento en la disputa con Colombia es que definamos exactamente por dónde van los límites marítimos. Pero ya lo de los monjes, eso es cuento aparte, ya eso está completamente zanjado. El gobierno colombiano se arrodilló y nos dijo que sí. Ahora tenemos es que buscar que ellos acepten por donde nosotros decimos que van los límites marítimos. Pónganle cuidado, cojan el trompito en la uña. Entonces salió el señor Pastrana a contestar como corresponde a un altísimo dignatario de Colombia. Colombia siempre ha creído en las soluciones jurídicas. Colombia no tiene por qué ir a entrar a vulnerar el derecho internacional. Eso ya es un hecho causado. No entendemos por qué la oposición pone tantas denuncias. Ya esto está resuelto y fue el primero que dijo que llamaba era Golfo de Venezuela y no de Maracaibo. Y ahí tenemos el golpe. Además, yo pido prudencia a las partes. Eh, Hemos estado reunidos en Caracas y en Roma mirando este tema y lo que tenemos efectivamente que decir es, como dice el señor presidente de Venezuela, que se resuelva el tema de la delimitación marítima porque lo otro ya no hay nada que hacer. El mismo día aparecieron en los medios de comunicación declaración de un expresidente venezolano que se fue lance en ristre contra Colombia y dijo que aquí en Colombia había una intención malévola de unos sectores de dañar las relaciones y de robarle a Venezuela lo que era suyo, que había unas campañas deformadoras de carácter político con el fin de buscar votos aquí, que Colombia era el problema para Venezuela porque les estábamos enviando miles de indocumentados que llegaban allá era a delinquir y a dañarle el buen ambiente a los venezolanos que eran la flor del trabajo. Hasta la Villas Caracas Boys le sacaba canciones al espíritu trabajador que tenían los venezolanos. Hacían el plan en noviembre, decían que diciembre ya llegó la fiesta, en enero era la fiesta de la chinita, en marzo los carnavales, en octubre, mejor llegaba a septiembre y dejemos eso para el año que viene, porque, porque ¿qué tal ponernos a trabajar si tenían la riqueza, el petróleo y la subvención de todo el país? Entonces, este sujeto alebrestó a otro de apellido Capriles que tenía un medio de comunicación muy, muy virulento. Y todo ese discurso era simplemente para robarse los monjes de una manera descarada e imponernos unos límites marítimos. Y entonces lo mejor era políticamente alebrestar al electorado venezolano. Colombia son los malos, los venezolanos somos los buenos y nos quieren robar de Coquibacoa. Así sucedieron las cosas. Luego pasó que el escritor Enrique Arciniegas, Enrique no, sino Germán Arciniegas, había cuestionado algunas de esas publicaciones que hacían en Venezuela y ¿quién dijo miedo? Cayó en ojeriza en el periódico de Capriles. Bueno, pero obviamente como los dirigentes colombianos políticos de todas las épocas son expertos en instigar la caldera del odio y la violencia en Colombia y de arrodillarse ante los vecinos, entonces el gobierno colombiano del señor Pastrana, por medio de su canciller, dijo que Colombia le ofrecía amistad leal a Venezuela, que mm, Colombia tenía las mejores relaciones con Venezuela, que recordáramos que en los años 70, a finales de 60, perdón, a finales de los 60, el señor Gerard Restrepo, el ilustrísimo expresidente, se ha reunido con Rafael Caldera en los límites de Colombia y Venezuela para tratar temas de la inauguración de un puente internacional de comercio y de seguridad para combatir las guerrillas que estaban en los dos países. Y decía el señor Pastrana, y tengamos en cuenta que es que desde Venezuela hay la mayor comprensión por nuestra actitud diplomática y respetuosa de la juridicidad, y entonces nosotros no vamos a utilizar la fuerza y no sé qué.
pero estuvimos al borde de una guerra con Venezuela en ese momento. Y con un presidente así, imagínense ustedes lo que podíamos esperar. Y luego le preguntaron, bueno, ¿y cómo hacemos para mejorar las relaciones? Porque el presidente Caldera está asumiendo una actitud francamente hostil contra Colombia y contestó, a mí me parece que lo fundamental es el enfoque claro de los asuntos. Venezuela es muy respetuosa de la soberanía de Colombia. Oigan eso, le decía el presidente, nos estaban robando el territorio y nos amenazaban con imponernos unos límites territoriales y el señor Pastrana diciendo que Venezuela era respetuosa de la soberanía de Colombia y que somos dos pueblos hermanos y bla, 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 bla. Ahí tenemos. Y lógico, el señor Caldera repitió lo mismo en Venezuela, ¿no? Que él respetaba la soberanía de Colombia. Por esos días, el Ejército Nacional capturó a 10 bandidos venezolanos en territorio colombiano haciendo espionaje y promoviendo la subversión. Y eran funcionarios de la Guardia Venezolana, de las aduanas y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, el título fue, se capturaron 10 espías. Y la respuesta de los venezolanos, ¿cuáles espías? Unos funcionarios que pasan ahí la frontera y somos dos países hermanos, ellos pueden entrar. Es más, cuando quieran pasar aquí a Venezuela pueden venir los colombianos y a nosotros nos pedían visa y pasaporte para entrar allá. ¿Cómo la ven? Bueno, entonces en Venezuela el señor Capriles, que era el que más instigaba la violencia, le dio otra noticia a los venezolanos. Dicen, así fue el titular, ¿no? Dicen que en Colombia hay capturados unos supuestos espías. Qué información tan desafortunada y tan falta de claridad. Si lo que había era tres funcionarios o públicos de Venezuela que pasaron la frontera y a hacer algunas compras en Maicao y a visitar amigos y no sé qué, eso es una equivocación de los medios colombianos. Miren ustedes cómo manejaban las cosas. Pues el debate siguió y en el año 77 el parlamentario anapista Álvaro Bernal Segura pidió a la Cámara acusar en el Senado al ex canciller Juan Uribe Holguín y al expresidente Roberto Urdaneta por traición a la patria. El problema es que Roberto Urdaneta ya estaba en el infierno reunido con todos los bandidos que han causado daños aquí en Colombia en la época del 50 al 60. Entonces, pues ya la denuncia no era sino contra Uribe Holguín. Y argumentó su denuncia en que ese documento que había firmado el señor Uribe Holguín no había pasado por el Congreso de la República, que es la única entidad constitucional que podía ratificar límites terrestres o marítimos, y que sin que hubiera límites terrestres o marítimos establecidos, era imposible que se pudiera decir que la soberanía estaba sobre Venezuela, ya que eso era un caso sobre disputa, eh, o que un caso que estaba en disputa. De igual manera, argumentó que eso debería ir a un tribunal internacional de arbitramiento y citó documentos y, bueno, y se inició el debate, pero eso terminó en eso, en debate. De remate, unos pocos años antes, cuando todavía estaba vivo este sujeto, Urdaneta Arbeláez, lo entrevistaron porque iba para Caracas a visitar a su hija que se había casado con el magnate venezolano y le preguntaron los medios de comunicación de la agencia UPI, bueno, señor Urdaneta, en Colombia está vivo ese escándalo de que usted traicionó al país y le, por medio del canciller, le reconoció soberanía a Colombia, se burló del Congreso de la República, etcétera, etcétera. Y contestó este sujeto de Maralaya, hoy haría lo mismo sobre los monjes si estuviera de presidente. Imagínense ustedes eso, un expresidente de Colombia hablando así. Nada de raro que dentro de poquito lo veamos con estatua en Bogotá, en el, o que le cambien el nombre al edificio del Congreso de la República y pongan, tumben la estatua de Tomás Cipriano Mosquera y pongan la estatua de este sujeto ahí, o que le cambien el nombre al Palacio Nariño y le coloquen Palacio Urdaneta Arbeláez. Nada de raro sería. Bueno, el problema siguió,
se le abrieron dos procesos penales, uno administrativo y un proceso administrativo y otro penal a los dos señores. Va, viene, inspecciones, conceptos de los expertos abogados, que el debido proceso, que la no sé qué más cosas, que el vicio de nulidad, que no lo hay, que sí lo hay, que era que fue, que la norma dice, pero que es que Venezuela tiene esto y eso se dilató, se dilató, se dilató, se gastó un montón de dinero en conclusiones, análisis, correcciones y de aquello nada. Y rotaron por ese cargo un montón de personajes que en esos, o por ese caso, personajes de esos que oíamos nombrar en la época de los 60 y los 70, que Vázquez Carrizosa, Jaramillo Vélez, eh, Alfonso Romero Aguirre, presidente del Consejo de Estado, y un poco de personajes que fueron muy famosos aquí en Colombia en toda esa época, pero que de aquello nada, y no pasó de palabrería y denuncias y gritos y acusaciones. Resulta que ya en el gobierno de Turbay se le presentó una propuesta a Venezuela de por sí igual de ridícula y mediocre como perdimos la mosquitia con Nicaragua, que lo veíamos hace 15 días aquí en el aula. Y fue que se trazaba esta línea sacando un eje perpendicular desde Castilletes hacia el oriente en la línea AB, luego trazando una línea BC, luego una CD y saliendo de esta forma, determinando que hacia el occidente territorio colombiano y hacia el oriente territorio y el oriente territorio venezolano. Y luego establecía con otra raya lo que dice el derecho de mares de las 12 millas continentales o de plata o de, de propiedad de mar territorial. Como se demuestra, hay mucho más de 12 millas desde Venezuela hasta Los Monjes. Ese solo mapa nos dice que por qué esta línea debe ir por aquí y no por aquí directa, por el oriente de Los Monjes. Pero estaban ya los politiqueros, los corruptos, los habladores de paja, la comisión asesora, los expertos en lo divino y lo humano, expertos en colocarles denuncias y demandas al Estado colombiano, pero incapaces de ir a pelear por la defensa de Colombia. Y se avanzó mucho, pero no se avanzó nada porque Venezuela sigue insistiendo que no, que la línea no va por ahí, sino que la línea va, es paralela aquí a esta línea que se dejó meter el señor Lino de Pombo estúpidamente y que abarca mucho más y que Venezuela llega todo su mar territorial mucho más en control sobre Colombia y que Colombia debe perder ese territorio, inclusive que se debe pensar es cómo negociar la Guajira, porque la Guajira hace parte de Venezuela. Esa fue la respuesta de Venezuela. Entonces vino todo ese rechazo. En Colombia hablaron todos esos personajes que hemos oído nombrar expertos en hacerle daño al país: Felio Andrade Manrique, Hernando Durán Duzán, Álvaro Gómez, Augusto Ramírez Ocampo, Carlos Lemos Simos, Alfredo Vázquez Carrizosa, Rodrigo Lloreda Caicedo y hasta Ernesto Samper Pizano terminó hablando ahí. Y todos decían que en el año de 1939 habían llegado los dos países a un acuerdo a que eso lo solucionara La Haya, pero que como Venezuela no hacía parte de ese tribunal, entonces había que esperar a que Venezuela de buena fe interera allá. Lo cierto era que ese era el quinto, el sexto intento de arreglar ese problema y nada que evolucionaba. Pero ahí vemos a todos los dueños del país hablando paja y diciendo que ellos se han hecho y que han propuesto, pero de bla, 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 no más. Se hizo en ese momento el resumen y se decía que en el 1833 eh, el señor Lino de Pombo le había regalado a Venezuela al Bichá del Guainía y parte del Arauca, que el Congreso colombiano había aprobado ese tratado, pero que afortunadamente el venezolano dijo que no, que luego en el 82, en 1882, cuando se había armado el problema del debate, entonces los tatarabuelos de la canciller Holguín, que eran los dueños de la política exterior de Colombia, habían decidido que eso lo resolviera el rey de España, pero el rey se murió, entonces la reina María Cristina fue la que tomó la decisión y dijo, ella no, porque ya no sabía nada de eso. Sus asesores le dijeron,
simplemente la Guajira es de Colombia. Y así quedó que la Guajira es de Colombia, pero el problema es que eh, dijo que todo llegaba hasta la altura de los monjes. Pero es que eso que no quede claro, monjes incluidos, ahí comenzó el problema y es el conflicto actual que tenemos. Luego, en 1917, después de que se dijeron hasta Mico, acordaron que entonces Suiza, que era el país de los bandidos transparentes, nos decidiera por dónde íbamos. Los suizos pues se ganaron un poco de plata por ser mediadores y dijeron esto va por aquí, pero no tampoco concretaron el límite marítimo ni dijeron qué pasaba con los monjes, sino que ya era cuestión de que en un tratado se arreglaran y sí cobraron un montón de plata. Entonces, en 1950, esta gente, en 1939, los venezolanos pullaron a que se hiciera un tratado de amistad, de comercio y no sé qué más vainas, y le metieron nuevamente la baza, que había era que delimitar la parte marítima porque sobre los monjes no había discusión. Hasta el momento los monjes seguían siendo colombianos. El problema es que allá, ya Venezuela, desde el siglo pasado, cuando se produjo la ley del guano en Estados Unidos, había metido tropas y nos había estado expoliando de frente los monjes, pero no había nada escrito que eso fuera de ellos. Pues ellos dijeron que a partir del 39 había que buscar una solución, era del límite marítimo, no hablaban nada de los monjes. Entonces aquí los leguleyos, que eso sí, en eso sí son expertos, que es que primero hay que definir lo de los monjes, que no hay que... Entonces fue cuando el señor Roberto Urdaneta Arbeláez, que ya tenía sus intereses en Venezuela, con la hija que se iba a casar con él, multimillonario, entonces dijo que le dio la orden al canciller que escribiera lo que le dimos al principio. En el año de 1994, siendo presidente el señor César Gaviria, eh, el Consejo de Estado de Colombia desconoció que los señores de Venezuela fueran los dueños de los monjes. El Consejo de Estado dijo, es claro, eso tiene que ratificarlo el Congreso de la República, y aquí lo ratificó un canciller motu propio y a nombre de un tipo que ni siquiera era presidente elegido. Eso no tiene ninguna validez. Entonces el señor César Gaviria, para ambientar la solución y que no hubiera problema, buscó una cara bonita y de sonrisa alegre y envió a la señora Noemí de embajadora en Venezuela. Ella, experta en fingir actitudes diplomáticas, allá estuvo en Venezuela a cuerpo de rey 2 años y entonces atemperó a los venezolanos para que no nos fueran a hacer problemas, pero tampoco resolvió nada. Entonces Gaviria como premio la nombró de canciller y el premio que nos dio la señora Noemi después de 2 años de haber venido de Caracas fue que publicó un documento que César Gaviria lo ratificó en que Colombia, después de haber escuchado a la comisión asesora y a la ilustrísima embajadora que nos había representado, tomaba la decisión definitiva de que Colombia no volvería a reclamar soberanía sobre los monjes, sino que lo que nos faltaba era tomar una decisión de por dónde va el límite marítimo y ahí perdimos. Luego, el señor Maduro fue citado o invitado por otra ilustrísima ex canciller, la señora María Ángela Holguín, que también fue embajador en Venezuela, y también Uribe la mandó allá con la cara bonita para que le sonriera a Chávez y lo tuviera alejadito de las agresiones contra Colombia. Y entonces esta señora, María Ángela Holguín, protegiendo el buen nombre de su bisabuelo prohombre de la República, entonces se hizo la Pascuala y le propuso a Venezuela una nueva línea de división territorial. Entonces, como los venezolanos sí tienen inteligencia dedicada a defender su soberanía y a robarse lo que más puedan del territorio colombiano, ya habían hecho inteligencia y sabían lo que iba a tomar Colombia. Entonces Maduro publicó un decreto en el que dijo, se convoca una comisión asesora para reunirse con Colombia a definir los límites marítimos que deben ser estos y estos. Entonces la señora canciller hizo lo que han hecho todos los cancilleres de Colombia, una medida bastante draconiana. Envió una nota de protesta. Entonces Maduro dijo, se ratifique el decreto, punto. Ese es el decreto y es lo que vamos a hacer.
y convocamos a Colombia que nos reunamos para firmar ese tratado por donde Venezuela considera que van los límites. Entonces Juan Manuel Santos salió en nombre de los leguleyos colombianos y dijo, no, esa respuesta del señor Maduro no nos satisface porque él nos está hablando de un decreto y nosotros le estamos hablando es de que primero hay que definir una comisión que defina los límites, que determine los límites, porque además ahí hay un riesgo grande. Se destapó en ese momento algo que venía siendo, ya dicho hace tiempos, es que en el sector que le correspondería a Colombia, en la propuesta que hace Colombia, hay la bicoca ya ubicada y determinada de 14.000 millones de barriles de petróleo en un solo sector. Y los venezolanos saben que eso existe, entonces ellos saben que eso tiene unos vasos comunicantes por debajo del suelo y que mientras Colombia siga con su pelea, ellos mantienen su tesis, como no pertenecen a la jurisdicción de La Haya, no van a ceder un ápice porque por debajo se sí puede seguir succionando. El problema es que como Maduro acabó con el sistema petrolero, eso está ahí y como decían los abuelos, ni para Dios ni para su santo. Y en eso estamos. Entonces, miremos unas fallas crónicas de las relaciones exteriores de Colombia. Primero, la miopía geopolítica ha sido abrumadora. Y ha sido abrumadora porque no ha habido funcionarios que entiendan la prospección del país, ni miren más allá de las fronteras, ni nuestros recursos, ni entiendan lo que tenemos. Segundo, la Cancillería colombiana ha sido un cargo para politiquear, cero idoneidad de quienes han estado allí. El más reciente, el señor Petro, que ha puesto 4 sujetos, de los cuales nos hace un caldo. Y si la señora Laura Sarabia era inepta y falta de idoneidad, esta que llegó sí es peor porque tiene pinta de todo menos de canciller, no demuestra idoneidad, etcétera. Hay una ausencia total de políticas de fronteras y de mares. Parece que a estos cachacos, como los llaman los regionales en Colombia, pero son ellos mismos que vienen aquí a gobernar a Bogotá y se vuelven cachacos. Porque la señora Noemí, hasta donde sabemos, viene de Antioquia, ¿no? La señora María Ángela Olguín viene del Valle del Cauca. Mm. El señor López Miquelsen venía de Dinamarca. Y así, cada uno tiene un origen distinto a la cachaquería que les pinta. No tienen ni han tenido una política de mares porque es que no les importan son sus negocios, que la hija se case con no sé quién, el contacto. O sea, siguen pensando como en la época de los virreyes. Hay una inmoralidad eterna en las dirigencias políticas. Es que esto que ha hecho Petro con las relaciones internacionales es la tapa, pero es que Duque no se le quedó atrás. Miren ustedes los 3 cancilleres que tuvo Duque y eso es una vergüenza. Y los de Uribe, y los de Santos, los de Samper, es que no hay nada que poner ahí. Siempre que hemos tenido negociaciones limítrofes, hemos tenido los peores negociadores. Nunca ganamos una, todas las perdemos, todas. Revisen la historia diplomática de Colombia y verán que no hemos ganado un solo evento de límites y hemos ido reduciendo nuestro territorio. Somos expertos en la politiquería interna y aquí llaman buen político al bandido que hace mil trapisondas y que es sonriente y que le eche el brazo por encima a todo el mundo y que habla de ser pacifista y no de los violentos militaristas que seguían al general Bolívar, como hizo Santander con sus cómplices aquí en Bogotá. Ellos eran los conciliadores, los intelectuales, los que sabían de cómo se arreglaba la cosa. En cambio, Bolívar andaba con un poco de indios zarrapastrosos venezolanos que lo que sabían era matar y que gas, que asco revolverse uno con esa gentuza. Y desde ese tiempo andamos en esas. Pero eso sí, supremamente débiles en el exterior. Porque esos mismos que hablan de ser pacifistas y de manejar diplomáticamente y las buenas relaciones y cómo se levanta la copa y cómo se tintinea en las reuniones sociales y si el tenedor va a la derecha o a la izquierda en el plato, no sé qué, todas esas pendejadas, en eso son expertos. Claro, para instigar la violencia aquí dentro del país son habilísimos, pero cuando se trata de defender la soberanía del país son débiles, son cobardes. Hemos tenido una pérdida increíble, incalculable de terrenos con sus recursos y en particular con la prospección del país. Imagínense ustedes este país desarrollado y teniendo nuestra ubicación como nos la marcaban los mapas que dejó el, la corona española hechas para la Nueva Granada y
lo que se debería haber cumplido porque fue el acuerdo que se pactó que se retomaran las fronteras de acuerdo con el utis possidetis juris, y así debía estar Colombia con todo ese territorio y no con con lo poco que nos queda. Y cada vez que alguien nos demanda, perdemos más. Grave que ninguno de estos sujetos ha respondido penalmente, ninguno. Todos, la culpa fue de un tubo, la culpa la tuvo un tubo. Y le cerramos de estas fallas crónicas en las relaciones exteriores de Colombia es que los funcionarios diplomáticos colombianos son ignorantes absolutos de nuestra riqueza y nuestra potencialidad. Y como si le faltara una cereza al pastel, es que la logia Holguín Mayarino o Mayarín Holguín ha hecho como los Habsburgo de Austria. Se han casado entre ellos y entonces son casados con los Uribe Holguín, los Urrutia, los Brigard, los X y son como unas 10 o 12 familias que se han rotado la Cancillería y una que otra vez se les ha colado algún negro, como dijo Petro, con estos que hemos tenido últimamente. Pero siempre eso ha estado en esos apellidos raros, Pardo García Peña, Uribe Mayarino, Holguín Mayarino, y son Brigard. Revisen ustedes los archivos de Internet donde están los nombres de los que han sido cancilleres y verá que por ahí ha pasado los Lloreda, los López Miquelsen, Turbay, los dueños del país. Y Colombia, ¿qué ha ganado con esa gente? ¿Qué se puede decir? En relaciones internacionales hemos progresado, somos un país con proyección, nos hemos ubicado en el exterior. No. El cuento siempre ha sido es muy respetuosos del derecho internacional y muy apreciados en la comunidad internacional. Ese es todo el título que tienen estos personajes. Entonces, mi coronel Alarcón, llegó la hora del examen para los asistentes y es con base en estas fallas crónicas. Escojamos una sola con la cual usted va a llegar a decirle a todos estos candidatos salvadores que hay, 86 ya hay a la presidencia y 3.700 al Congreso, y dile, ya, ustedes van a legislar y van a gobernar. Hemos tenido una cantidad de fallas crónicas en relaciones exteriores, pero de esta comencemos a resolver primero qué, cuál es el paso de todas estas a la que hay que meterle más la mano para que Colombia no siga perdiendo territorio y no cometamos esos errores tan insensatos que nos han pasado. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, buenas noches para los que no he saludado. Vamos entonces a darle la palabra primariamente a, no hay manos levantadas, ¿sí? Entonces le damos a dar la palabra a Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, la pregunta en sí, ¿cómo es? Si me lo ponen a ¿A, repetir, por favor. a cuál de estas fallas crónicas hay que meterle la mano para a ver si podemos salir adelante con esta situación de los Correcto, monjes o qué hacer? correcto, correcto. Bueno, pueden ser todas, pero pues hay que elegir una. Yo me apuntaría por la miopía geopolítica, que es una constante histórica que ha tenido el país. Y esa miopía geopolítica se debe a que realmente no se le da la, el margen de maniobra a los diplomáticos de carrera. Es decir, a mí se me dice que Colombia debe tener una política 100% de carrera diplomática. La hay, pero el problema es que los cargos de primer orden las ponen a los burócratas que tienen esa miopía geopolítica. Entonces, hay que cambiar eso. Hay que crear una carrera 100% diplomática y que los diplomáticos más idóneos ocupen los cargos más importantes de la Cancillería para acabar con esa miopía geopolítica y tener esa visión geopolítica. Y asimismo pasar a una realpolitik, que es lo que no se ha dado porque aquí nos limitamos es al derecho internacional, pero eso el derecho internacional también nos puede limitar dentro de la geopolítica colombiana y dentro de la política internacional colombiana. Entonces, yo pienso que hay que pasar
visión geopolítica para pasar una realpolitik. Y esa realpolitik también es fortaleciendo el Estado en sus fuerzas militares. Y para lograr eso, hay que industrializar el país. O sea, eso es un engranaje que hay que realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ingeniero Rosalía, adelante, por favor. Sin duda alguna, es de la máxima importancia que exista eh, Ya no tenía que hacer, tenía que echarlo con el Está muy bien. Hay un micrófono abierto ahí, mi coronel Alarcón. ¿No? Sí, pero lo estaba interrumpiendo. Bueno, siga, Rosita. repito, que considero de la máxima importancia que exista eh, dentro de la Cancillería o necesariamente dentro de la Cancillería una dependencia que haga en forma consuetudinaria el análisis de todos los problemas de límites que tengamos, de fronteras y de límites, porque sin duda alguna no es posible que sigamos en esa absoluta ignorancia de lo que es realmente lo que nos corresponde. Así es de que, evidentemente, así como faltan muchas políticas de Estado en muchos sentidos, creo que se requiere no solamente una política de Estado, sino una entidad que se dedique a la investigación de nuestras debilidades y derechos en cuanto a asuntos de fronteras y de límites marítimos y terrestres. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosalía. Entonces ya tenemos dos estudiadas. Seguimos adelante con la escogencia. Entonces le damos la palabra a mi sargento mayor Landazuri, que ha levantado la mano dos veces. Adelante, por favor. Bueno, pidiendo disculpas porque levanté la mano, pero en relación a este tema, yo creo que indudablemente nos tenemos que basar en la educación. Hay realmente mucha ignorancia del pueblo colombiano en relación a nuestras riquezas, crear una conciencia nacional para que se desarrolle todos estos otros elementos. Si no sabemos en dónde estamos parados, si no tenemos el conocimiento, mire este bagaje que nos dio mi coronel hoy, de todos estos elementos históricos, las nuevas generaciones, que es lo que va a empujar realmente nuestro futuro en el país, pues no tienen de dónde pegarse ni desarrollar geopolítica, ni buscar ciertos elementos de negociaciones limítrofes, y en fin, si no hay conocimiento real sobre dónde estamos nosotros, si no hay conocimiento de nuestras riquezas, crear esa conciencia nacional, si no creamos esa conciencia nacional, ¿por qué y de qué vamos a pelear? Es decir, ¿qué vamos a exigir si no sabemos realmente a dónde vamos a apuntar nuestros objetivos? ¿A dónde vamos a planear realmente nuestros requerimientos? ¿A dónde vamos a hacer esas exigencias? ¿De qué vamos a exigir? ¿Qué vamos a requerir? Realmente hay mucha ignorancia en nuestro pueblo en relación a nuestros conceptos de riquezas nacionales y cómo debemos de defender realmente nuestra esencia nacional. Esa es mi intervención. Muchas gracias y mil disculpas, mi coronel. Mi sargento mayor, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a mi coronel Motorola Edge 50 Fusion. Adelante, por favor. Ese es mi coronel González. Ah, sí, porque me cayó la... Mi coronel González, qué pena. Adelante, por favor. No.
Vamos a darle la palabra entonces, mientras tanto, a mi coronel Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, mi coronel, bueno, repito, volví interesante la clase de historia, de geopolítica, porque hay cosas que ya no se enseñan, no se dicen y por supuesto que cada día se olvidan y se olvidan más. Indiscutiblemente, yo siempre he dicho, y creo que es un tema que hemos tratado aquí en la academia, que así como tratamos nuestros vecinos con la manera que los tratamos, nuestras fronteras como las cuidamos y las hemos cuidado, cuidamos también la parte interna de nuestro país. O sea, es un desorden total, un caos total lo que tenemos nosotros con las fronteras. Y eso nos lleva sencillamente a la razón número uno, y es que las fallas crónicas de las relaciones de Colombia es la miopía geopolítica que tenemos. Y la miopía sencillamente uno la construye, lo que hablaban los antecesores, mi sargento y mi coronel, porque es que la miopía y el doctor, la ignorancia, la inmoralidad, es lo que hace que nos comportemos de la manera en que nos comportamos. La historia nos lo dice desde el año 1835, cuando las cosas estaban claras y definidas, pero cuando los intereses personales priman sobre los intereses comunes, y esa ha sido la historia real de nuestro país, siempre priman los intereses personales sobre los intereses comunes, llámese quien se llame, sea quien sea el inquilino de la casa de Nariño, la situación es la misma. Se cambia de protagonista, pero el libreto es el mismo. Entonces, eh, no ponemos personas que tengan el conocimiento y la estructura, que sepan, gente estudiada, gente que yo creo que aprendíamos lo que nos decían de Nicaragua, 70 y cuántos años tiene de edad el embajador que hay allá y es la misma persona. O sea, ese señor conoce a Raimundo y todo el mundo y ese señor perfectamente puede hacer que la moneda gire para el lado que se necesita. Y es lo que nos falta a nosotros. Eh, con esta política de no continuidad, y no una política de Estado sobre las fronteras o una política de Estado sobre lo que queremos nosotros de nuestro país, pues sencillamente vamos a estar en la misma situación en que vamos a estar. No va a pasar nada ni con esta canciller, ni va a pasar nada con el que venga mientras se tenga eh, la Cancillería como la oficina de las recompensas para todos los que ayudan y colaboran a que llegue el gobierno de turno. Esa es mi interpretación. Más que miopes, ciegos, más que miopes, no queremos tampoco hacer nada, porque lo tenemos. Yo sé que han habido momentos en que éramos difícil, en que la soberanía y la supremacía de Venezuela, tanto política como militar, era otra, pero hoy las condiciones están dadas para que sencillamente se resuelva eso, pero nadie quiere darse ese gasto político, nadie quiere asumir esa responsabilidad y lo más fácil es que siga pasando y que la miopía siga progresando. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mi coronel Fuentes, adelante, por favor. ¿Qué vamos a Lanceros, comer? buenas noches. ¿Alguien va a hablar? No, señor, ya. Ya, bueno. Muy buenas noches, mi coronel Arcón. Un saludo muy especial para nuestro presidente de Fundel, mi coronel Villamarín. Y un saludo muy especial para la sala. Bueno, de estos 9 puntos, obviamente, es muy claro que el primer punto habla sobre miopía geopolítica. Y de ahí para abajo, los otros 8 puntos, pues hacen parte de toda esa geopolítica. Me atrevería a afirmar, y de acuerdo a todo lo que hemos recibido en geopolítica acá en Fundel, pues es muy claro que no ha habido una política externa. Aquí lo que ha habido es una politiquería.
los diferentes gobiernos han sido corruptos en materia de geopolítica. Y como han sido corruptos y por intereses personales, hemos perdido muchas partes de nuestra querida patria. Es por ello que necesitamos verdaderamente que haya conciencia política y no politiquera para que se pueda solucionar de una vez por todas la situación de nuestras fronteras y mares, porque no tenemos una verdadera política en ese aspecto. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes. Y tiene la palabra mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo creo, ¿se me escucha ya bien? Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. Yo me uno a la idea de mi coronel Bernardo, eh, porque la verdad es que tenemos poco conocimiento, conciencia, como decía mi sargento también, poca alerta situacional y, por supuesto, sentido de pertenencia con la nación, con el país. Y todo eso se debe es a nuestra desinterés, a nuestra desprevención y que es aprovechada por entonces algunos politiqueros, sí, también, como decía mi coronel, y por personas que piensan que esto lo manejan a título de ideas personales, particulares, o de abolengos, o de apellidos, o de heredades, o de tradiciones. Es como si todavía tuviéramos en la mente aquella mentalidad de, de emperadores o de reyes y de unas clases sociales. No, tiene que haber un conocimiento nacional sobre estos asuntos de la soberanía y de la grandeza de la nación. Hay que difundir todas esas ideas desde la escuela. Es que ya en la misma escuela no se enseña a los niños ni siquiera a cantar el himno nacional. En estos días nos indicaban cómo, especialmente en las escuelitas rurales, no, eso ni siquiera explican o le muestran a los niños la bandera, pero eso tiene que nacer desde los primeros días de la escolaridad. Y para acabar de ajustar, entonces terminan en una clase de profesores y de docencia universitaria, dándole entonces lecciones de comunismo, de socialismo, de teorías marxistas y de ideas extranjeras a los universitarios. Y así no puede haber conciencia colectiva. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Qué rico haberlo podido escuchar, ya que le cayó tantas veces la señal. Eh, yo quisiera decir algo relacionado con... Hace poco nos dimos cuenta o comentamos que desde que no exista una, un castigo para los delitos que se cometen, los delitos siguen creciendo, siguen presentándose. O, eso tiene una razón fundamental y es que no pasa nada. Y cuando no pasa nada, todo se repite. Por eso es que el punto del nadie ha respondido penalmente es muy importante para poder por lo menos cobrar algo de lo que hemos perdido durante tanto tiempo. Pues mi coronel Villamarín, ya hemos intervenido todos los que estamos presentes en la sala y vamos a pasar entonces a la
Si no hay otra pregunta, vamos a pasar a las conclusiones y la bendición por el día de hoy, mi coronel. Muchas gracias. Excelente taller. Bueno, Y mi muchas coronel, gracias a todos los que intervinieron. Disciplina. Gracias. Adelante, bueno, por favor, mi coronel. muchas gracias a usted y a todos, como siempre, por su participación, por el deseo de aportar sobre esto y de traernos puntos de vista de diferentes vectores para tratar de concitar y conciliar y concretar conceptos. Como les decíamos en el ejercicio, el inicio del ejercicio, se trataba de reflexionar de algo que la mayoría, el 99.9% de los colombianos ignoramos en su totalidad, es por qué perdimos el archipiélago de los monjes. Es que es más, la mayoría de la población colombiana no sabe ni siquiera que existen los monjes, ni que eso era colombiano. Entonces hicimos un taller para llegar allá a reflexionar por qué y cómo fue que se perdió eso. Hicimos primero la descripción geográfica, que el solo mapa nos dice de quién es. Sin ser expertos en la materia, el solo mapa le dice a cualquier lego a quién le corresponde. Luego hicimos un recorrido histórico de dónde está el origen de eso, cuáles fueron los procesos históricos ya justificados con el derecho internacional de cada época, y eso nos da más fuerza todavía para reafirmar que es territorio colombiano. Miramos las insensateces del señor Lino de Pombo, que seguramente estaba más preocupado porque el mapa quedara así bonito y de colores y hecho por un dibujante y no por el grave daño que le estaba causando al país. Es que lo lógico es que como mínimo este territorio que estoy señalando con el cursor hubiera sido de Colombia desde el principio y que de aquí para allá es Venezuela y de aquí para acá es Colombia y listo. Hubiera sido más lógico. Lo mismo como hacia el sur de esa zona, en los límites con Cúcuta y demás, cómo se dejó meter los dedos en la boca de Venezuela y cómo en Arauca nos dejamos robar semejante pedazote de territorio en las llanuras de Apure, simplemente porque al señor le faltó carácter y porque le impusieron una línea recta y él seguramente tirándose las de geógrafo llegó a impresionar de que dando coordenadas y quién sabe qué más cosas. Pero perdimos territorio. Luego vimos que en el año 71 fue cuando más se puso candente eso por cuestiones políticas, más no porque hubiera decisiones, y miramos la cantidad de declaraciones de un lado y de otra, muchas altisonantes, irrespetuosas e impositivas desde Venezuela, y aquí en Colombia hablando de las soluciones jurídicas, de las buenas maneras, y uno se imagina a los politiqueros pensando en que si ya estaban unos en Roma, allá charlando, pues cómo no iban a ir otros a pasear y en dólares y a comprar ropa fina y venir aquí a Bogotá a chicanear de que han estado en el exterior. Luego la respuesta de que el señor Caldera, que le ofrecía lealtad y, y amistad a Colombia, y el señor Pastrana complementando lo que eso era una maravilla, que él reconocía lo que había. Y al mismo tiempo el ejército estaba capturando a 10 delincuentes venezolanos haciendo espionaje en Colombia. Entonces la prensa venezolana muy hábilmente le bajó el perfil, que no eran 10 sino 3, y que no eran delincuentes, unos venezolanos ahí que han pasado a visitar a Colombia, y en una notica chiquita, como quien dice, no le pongamos mucha tiza a eso. Luego, en toda la década del 70 se siguió presionando con ese debate, más por intereses políticos de la ANAPO que porque se quisiera defender la soberanía nacional, y descaradamente el señor Urdaneta Arbeláez, que ha sido, nadie lo ha elegido presidente, y que fue quien se arrodilló ante los bandidos venezolanos, trapaceros, ladrones de tierras, y dijo que si tenía que hacerlo nuevamente lo haría. Y había reunido en Caracas con la crema innata de los venezolanos. Se volvió a resaltar las razones por las cuales había dos procesos que, como ya dijimos, leguleyadas va debido a procesos y no sé qué más cosas, y el silencio administrativo y un poco de cosas que funcionan en el derecho. Conclusión, no pasó nada. Luego Colombia propuso una línea que no le gustó naturalmente a Venezuela, a pesar de que ya estábamos cediendo tranquilamente nuestro territorio insular, que debe ser nuestro, debería ser nuestro. Luego vimos cómo Venezuela
por sexta vez bloqueaba el intento de arreglo, y vimos también las reacciones en Colombia de todos esos personajes habladores que se suscribieron todos a hablar de que durante el año 39 se había hecho un acuerdo de soluciones pacíficas. Rodrigo Llareda, que había sido canciller, dijo que en el gobierno de Betancur, mejor dicho, él había hecho todo lo posible porque se cumpliera lo del año 39. El señor López, el señor Gómez Hurtado, que andaba pensando en ser presidente, entonces dijo que lo que había que buscar era el talante y el talento y la solución inteligente, pero no dijo nada. Lemos Simons, que andaba detrás de ser, de ser presidente también, dijo que la solución estaba en el acuerdo del 39, en el cual se arreglaba por las buenas, pero no es que el acuerdo del 39, como ya lo dijimos, no habla de la soberanía de Colombia en los monjes, sino lo que habla es de determinar los límites marítimos. O sea, ya se da por descontado que se perdió. Y López Carrizosa, perdón, Vázquez Carrizosa, que era muy amigo de las FARC, entonces hablaba era de cumplir el tratado del 39 y rápido. Bueno, y luego hicimos un recuento de más o menos cuáles fueron los eventos cuando hasta la reina de España terminó diciéndonos qué hacer y no lo hicimos, y luego le pagamos un montón de plata a unos corsarios suizos para que nos ayudaran a construir la mediación, y después de pagarles un poco de dinero salieron con el cuento de que sí, existían límites, pero había que determinarlos entre las dos partes. Imaginen ustedes esa conclusión tan grande. Entonces, ¿para qué les pagaron? Y luego vimos que en el gobierno del señor Gaviria vino la arrodillada final, y la señora canciller Noemí Sanín publicó el documento en el que Colombia le demandaba decir a Venezuela que no se preocupara, que quedaran tranquilos, que a perpetuidad Colombia no iba a reclamar ninguna soberanía sobre los monjes. Entonces la cuestión quedó ahí en veremos, porque no se han definido los límites marítimos, que desde 1939 se acordó que se definieran, y ahí tenemos a Venezuela pensando en robarse medio país colombiano, ya que la teoría de Colombia es la línea azul y la de Venezuela es una línea roja que está ahí marcada. O sea, que quieren de una vez, antes no dicen que la pasemos por los límites de Cesar y Guajira y que quedamos contentos todos. Y aparece un Petro, una María Ángela Holguín, una María Emma Mejía, de esos que nos han representado brillantemente, y dicen que sí, que eso debe pasar por ahí. O a Laura Sarabia, le preguntan ella, como no sabe ni siquiera dónde queda la Guajira, dice sí, pero ¿para qué pelean por la Guajira si eso ha sido venezolano toda la vida? Entonces, en conclusión, vimos una cantidad de fallas crónicas. Ustedes se inclinaron mucho por la miopía geopolítica y por la ignorancia sobre nuestra riqueza, y fueron atando una con otra. Todo esto nos da, como siempre lo decimos, un margen es para entender que hacer política real y buena política en Colombia demanda muchísimo, que estamos muy lejos de la realidad, que supuestamente el segmento de la reserva es el que más conoce el país, y no conocemos ni estas cosas, ni el Producto Interno Bruto, ni, ni los sistemas de desarrollo multimodal de transporte, ni entendemos de manejo del Estado con la sociedad por medio de la gobernanza, pero todos quieren ser candidatos, todos, y presidentes de una vez. No, no otro puesto, porque es que sus condiciones son para eso. Y si los demás quieren, entonces que se unan a mí, que yo soy el que sé. Ese es el tema. Tarea larga, pero pues insistamos con esto. Tenemos que seguir machacando y dejando la constancia histórica de lo que hemos analizado, que a alguien tendrá que servirle, y esto tendrá que ayudar a que se construya el verdadero futuro del país, que no ha tenido en lo que llevamos de existencia republicana una escuela de pensamiento orientada hacia estos objetivos. La semana entrante vamos a hacer unos buenos talleres también sobre temas geopolíticos y estratégicos, y sobre la construcción del partido volveremos a machacar. Y por la mañana, con la memoria histórica, no nos detendremos. Les deseamos un feliz fin de semana, un descanso merecido, que Dios nos siga bendiciendo e iluminando, y nos vemos el lunes próximo. Feliz noche para todos. Gracias, mi coronel. Igualmente, estamos listos. Feliz noche, gran fin de semana para todos. Bueno, señor. Gracias, feliz noche para todos y celebración de
Día Nacional. Correcto, mi coronel, muchas gracias. ¿A qué hora es el desfile en Bogotá, coronel? No sé. A las 10, a las 10, eso es generalmente 11 a de las la 10. mañana, 11 de la mañana, 9 de la mañana empieza en Santa Marta y 11 de la mañana en Bogotá, siempre y cuando nuestro señor presidente llegue. Recuerden que el año pasado llegó tres horas Llegó más como por 2 horas tarde. tarde. Pero él va a asistir es al de Santa Marta. ¿Sí no? Bueno, entonces allá se quedará en su rumba. No, no, te viene y tiene que venir al Coronel, Congreso. en Santa Marta va a haber, supongo, desfile naval, supongo. No, de todo. Las fuerzas militares. Todas Muy las buenas cosas. noches y muchas gracias y feliz fin de semana. Bueno, señor. Buen resto de noche para todos. Un abrazo. Bueno, mi Mayor.